suficientes para demostrar todo lo que voy a mencionar superficialmente, como es el tema de corrupción con el señor Wilson Devia, que no solo estamos hablando de un tema de alquiler de vehículos, sino de otro tipo de cosas ilegales que se cometieron. Y pues he visto en los medios de comunicación, como lo son las noticias, que él ha manifestado que realmente lo que estoy diciendo es falso. Pero pues afortunadamente tengo las pruebas suficientes para demostrar lo contrario. Quizás de pronto él no recuerde muchos actos de corrupción que se cometieron, pero pues entre esos le quiero refrescar al señor Wilson Devia como una mercancía, llamémoslo así, de contrabando que él guardó en su mismo apartamento, en Ayuelos, como eso, como audios donde él participaba en política, ¿sí? Que actualmente pues algunos alcaldes están activos. Tengo las pruebas para demostrar todo eso. Adicionalmente, pues los actos por los cuales me capturaron a mí referente al narcotráfico. Hago referencia también al tema de la fuga de alias Matamba, actos de corrupción en la Policía Nacional, en el IMPEC. Usted habla que tiene pruebas de corrupción en la UNP y bueno, otras entidades. Esas pruebas que son audios, videos, ¿qué tiene usted para demostrar todo lo que nos está diciendo? Audios, videos, chat, fotografías. Tengo algunas llamadas telefónicas con las personas que he mencionado, chats comprometedores. Tengo absolutamente todo porque pues afortunadamente es lo único con lo que cuento, llamémoslo así, es como mi seguro de vida. Yo conocí a Wilson Devia en el 2019, sí. Cuando me lo presentan a él fue con el fin de que me pudiese beneficiar con un tema de una asignación de un esquema de la UNP. ¿Cómo así beneficiarse? ¿Nos puede explicar eso? Para poder usted hacer uso de un esquema de protección, pues tiene que haber un estudio previo de la misma unidad para que sea asignado el esquema. Pero pues como en mi caso, pues no cumplo con los requisitos como tal para la asignación, pues él lo que hace es, o lo que da a entender o mi apreciación es que basándose en su cargo como presidente del sindicato, él puede obtener un manejo diferente y poderme hacer la asignación. Y pues eso genera un costo. Entonces, esa era como la base de la reunión, la primera que tuvimos. Y pero ya en él, cuanto a la pregunta que usted me... Él directamente le dijo eso, ¿yo le puedo hacer que le asignen un esquema de protección? Sí, señor. Esa reunión la tuvimos en Ayuelos con una persona que es muy conocida de él, una escolta de la misma Unidad Nacional de Protección. ¿Y allí él le exigió dinero para darle ese esquema de protección? Sí, como lo manifesté en el documento que le mencioné anteriormente, se hizo una exigencia de 200 millones de pesos. ¿Cómo tenía que hacer ese pago y qué cubría esos 200 millones de pesos? Lo voy a mencionar porque pues ya se ha tocado en algunos medios de comunicación. Tenían que dar 200 millones de pesos para que me pudiese hacer la asignación de un vehículo blindado con 2 unidades. ¿Sí? Esos esquemas de protección tienen un tope, llamémoslo así, de combustible. En ese tiempo, era como para el 2019, esa camioneta tenían asignados como 800.000 pesos, más o menos de combustible. Tenía yo que poner de mi bolsillo el tanqueo del vehículo. Pero adicionalmente a eso, las personas que él me asignara, yo tenía la responsabilidad de suministrarles hospedaje y alimentación. O sea que los 200 millones de pesos que cubría específicamente el combustible de los 800.000 pesos y la camioneta y los hombres. Los hombres con su armamento, porque pues obviamente tenían armamento. ¿Cuántos hombres? Estamos hablando de 2 unidades. 2 unidades. ¿Usted por qué requería o por qué quería un esquema de protección? Hablo porque en el 2017 más o menos, pues yo fui víctima de un tema que denuncié de un señor llamado alias John 40 de Acacias, o conocido como alias el Mexicano, el cual fue ya capturado por un acto de, llamémoslo así, no de corrupción, sino pues intentó sobornarme pues para que diera un dinero, pero no fue posible. Entonces pues yo me vi en la obligación de cuidarme, autoprotegerme, pero pues la persona que nos presentó, nos relacionó, me dio esa posibilidad de
conversar con él para poder obtener un esquema. ¿Usted accedió al tema del esquema de seguridad de los 200 millones de pesos o hizo algún acuerdo con Devia para que le asignara algún esquema de seguridad? Realmente, pues las condiciones que él me pedía o me solicitaba, pues me era difícil poder cumplirlas, entonces no se hizo ese enfoque de los 200 millones, pero en unas reuniones posteriores a pocos días, en un hotel cerca de la Embajada Americana, nos reunimos con Wilson Devia y la que es actualmente, bueno, ya no lo es porque ya le quitaron su esquema de protección. Nos reunimos y me manifiestan ellos de que me pueden otorgar el esquema de esa persona con conocimiento del mismo protegido, pero pues ya no era en calidad de, llamémoslo, de los 200 millones porque pues era demasiado dinero, pero ya me hacían, era, llamemos, una propuesta informal de un alquiler. Ese alquiler, ¿en qué consistía? En pagar 7 millones de pesos mensuales y yo me iba a ver beneficiado en la camioneta, en el combustible y aparte de las 2 personas de hombre de protección, aparte el protegido que iba a cumplir sus funciones como hombre de protección. ¿Por qué? Porque pues para poder justificar los movimientos de ese vehículo o los diferentes desplazamientos en todo el territorio nacional, tocaba moverme con el protegido. Entonces, esa era una de las exigencias que, llamémoslo, Wilson Devia hacía para poder también justificar los desplazamientos o justificar ante la empresa los diferentes movimientos que yo hacía en ese tiempo. Pero es decir, ¿usted se accedió entonces a este pago de los 7 millones de pesos? Sí, señor, yo accedí a eso. Yo desde el 2019, año y medio, 2 años aproximadamente, hice uso de ese esquema. ¿A quién le pagó esos 7 millones de pesos? Esos 7 millones de pesos, como en 2 oportunidades, se le entregaron al mismo Wilson Devia, efectivo, pero el resto de ocasiones siempre le era el intermediario, el escolta que estaba asignado en ese tiempo a la persona Jessy Torres, que es el protegido. Entonces ellos hacían como su negociación interna y hacían su repartición entre el mismo grupo. No sé cuánto le compartían a Wilson o cuánto se compartían entre los demás escoltas y el protegido. De eso sí no puedo dar yo respuesta de cuánto era lo que ellos se dividían ahí. Jessy Torres era el protegido que aceptó alquilarle a usted, o sea, como tercerizarle a usted el esquema de seguridad que le habían dado a él. Exacto, sí, señor. Eso fue algo de mutuo acuerdo, tanto del protegido como de los escoltas asignados a la UNP. ¿Quién y es el señor Wilson Torres? Devia. Pues realmente no quiero entrar en ese detalle, sí, solo vuelvo y le reitero. Pero digamos, ¿quién es? ¿Era algún ex-FAR? ¿Quién era esta persona? Pues en ese tiempo, pues aún, pues actualmente ya tengo conocimiento de la persona quién es, pero en ese momento a mí me lo presentan como una persona que es beneficiaria de la JEP como tal, pero pues desconocía específicamente qué cargo, quién había sido, pero pues tengo entendido que fue de las FARC, pues guerrillero como se llama. Eso fue lo que me dijeron y pues él tenía el beneficio de la JEP. ¿Usted le entregó personalmente los 7 millones de pesos en algunas de esas ocasiones a Wilson Devia? En 2 ocasiones. ¿En qué años? ¿O en qué año? ¿Qué fechas si las tiene presentes? 2019-2020. ¿Y de eso usted lo puede sustentar? O sea, tiene soportes, digamos, me imagino. Sí, claro, sí, señor. O sea, lo que estoy yo pues manifestando acá es con soportes. No estoy divagando la información ni mintiendo, sino tengo todas las pruebas que realmente es mi soporte, mi garantía de vida para soportar todo lo que estoy diciendo. ¿Dónde le pagó usted esos 7 millones en esas 2 ocasiones? ¿Dónde fue la reunión? ¿En el apartamento de qué zona? No, yo vivía en los Llanos Orientales, en Villavicencio. Wilson Devia compartió con su familia, su esposa, sus hijos y otra persona vinculada al sindicato. ¿Sí? Creo que el señor se llama Luis Martínez. Ellos compartieron en mi casa, fueron y pues allá cuando inicialmente iniciamos con este trato, él fue a compartir conmigo. Tengo todo esto también como soportarlo, él fue y compartió, tratamos incluso otros temas de política, llamémoslo así, en los cuales él me ofrecía otros tipos de beneficios para poder hacer otros temas, llamémoslo de manera ilegal, pero pues no las quiero entrar en detalles acá. Fueron a su casa y ahí usted le entregó los 7 millones de pesos.
Sí, señor. Ya digámoslo, eso fue como la apertura para iniciar el servicio el cual él me iba a prestar. Como lo puse en conocimiento con la misma fiscalía y la misma DEA, yo pongo en conocimiento porque pues los hechos ocurrieron un día anterior a la fuga, llamemos 5 de la tarde. Me contratan para un tema de un alquiler de un vehículo, pero me hablan de una personalidad, no me habla de qué persona. Suena irónico, pero pues hay gente que pone como en cuestionamiento de que por qué no voy a saber quién era Matamba. Incluso la persona cuando se monta en el vehículo con otras personas que yo compartía ahí, yo no sabía quién era él. Si no lo vengo a saber es en el transcurso del desplazamiento cuando pues uno ve los movimientos, ve placas de carros oficiales, pues porque yo había sido funcionario de la policía, uno conoce cuáles son los carros oficiales y porque en ese desplazamiento más adelante me cuentan quién era la persona y qué estábamos haciendo. Pero finalmente pues yo no me puedo poner... ¿Usted iba dentro del carro de la fuga de Matamba? ¿Usted iba manejando? Yo estaba manejando el vehículo en el cual Matamba se movilizó con otras personas. ¿Usted estaba manejando el vehículo que ingresa al patio del IMPEC? No, señor. Yo no ingreso al IMPEC como tal. El vehículo como el que yo estaba manejando como tal haces un recorrido diferente cerca al IMPEC, pero nunca ingreso al IMPEC. Ahí lo sacan en otro vehículo. Ahí lo sacan en un Symbol, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Sí, señor, un Renault Symbol gris plata. Sí, señor. Ese Renault Symbol sale de la cárcel de La Picota y es decir, ¿usted maneja otro carro donde a él lo trasladan? O sea, ¿lo hacen el cambiazo? Sí, señor. ¿En qué punto se hace ese cambiazo? No, pues realmente no quiero profundizar esos detalles. Pero para, bueno, digamos, pero para podernos dar un poco de que sea creíble la historia que usted nos está contando, porque usted me está diciendo que era el conductor en el que llevaban a Matamba, algo que nos pueda dar para que ese relato sea creíble. Pues para que sea creíble, ¿qué más creíble que las pruebas que me hizo la misma Policía Nacional? Fui a 3 polígrafos. Fuimos a hacer el reconocimiento de todos los desplazamientos, dar la recopilación de todas las cámaras para obtener los videos, otorgué nombres de personas, funcionarios de la Policía Nacional activos actualmente que participaron en el tema de la fuga. Estamos hablando que eso fue prácticamente hace 2 años y la misma justicia no ha tomado ninguna determinación, no ha hecho actos para poder capturar a estas personas, lo contrario. Le hago una pregunta. Usted dice que hubo policías activos que participaron. ¿Por qué policías activos? En el carro que usted manejaba, en el que supuestamente trasladaron o hicieron el cambiazo para que Matamba se subiera, ¿ahí iban policías activos? No, señor. Yo en el carro que me encontraba manejando solo se montó 2 personas adicional a mí y Matamba. Íbamos 4 como tal. Durante el desplazamiento que se hizo para dejarlo en el punto en el cual él llegó finalmente, hubo como un esquema, llamémoslo así, sí, para poder coordinar todo ese movimiento. Hubieron más de 4 o 5 vehículos durante todo el desplazamiento. Y entre esas, pues hay funcionarios y vehículos oficiales de la Policía Nacional. Hablemos específicamente del Gaula. Pero aquí se puede decir que, digamos, sin dar nombres ni nada, pero de pronto sí las estructuras de quienes estuvieron detrás de eso, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, ¿el Clan del Golfo específicamente? Sí, Clan Golfo, y estamos hablando de pues disidencias de las FARC, que realmente, digamos, si usted va a decir, no, o sea, como lo decía la misma policía cuando yo les daba información, no, pero es que es difícil que estas 2 organizaciones se hablen. O sea, eso es mentira. Las organizaciones tienen comunicaciones entre sí, aparentemente son opuestas, pero pues tienen relaciones en muchas cosas. En algún momento se dijo que se hizo una vaca para la liberación o bueno, para el plan de escape de Matamba, ¿es verdad? Sí, señor. Que esa vaca llegó a los $4 millones más o menos. Sí, señor. Que hubo participación de personas pesadas de los San Andresitos de Bogotá. Sí, señor. Gente de alto peso.